Quien está en Brasil y que nos va a contar un poco cómo está la situación es María Marta Bruno, que es periodista, colega. María Marta, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo está la situación ahora, a esta hora en Brasilia? ¿Ya se puede hablar de una situación bajo control? Sí, el presidente Lula llega en aproximadamente 5 o 10 minutos viniendo de São Paulo, en donde dio una conferencia de prensa, y ahora se ve que los ambientes, o sea, el Palacio Presidencial, la Suprema Corte y el Congreso de la Nación no están más tomados por los terroristas que estaban en la tarde. La policía ya puso para afuera y ya detuvo, como hablaste anteriormente, alrededor de 170 terroristas, manifestantes que hicieron las protestas en la tarde de hoy. O sea, una situación más o menos bajo control, pero todavía hay un clima de tensión en la capital federal, porque no podría ser diferente por todo lo que pasó en la tarde de hoy. María Marta, Lula llega, nos decías, en 5 o 10 minutos, ya anunció la intervención sobre la seguridad pública de Brasilia. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos del presidente? El presidente anunció la intervención federal, lo que significa que ahora lo que es la capital federal, por ejemplo, a los televidentes que nos siguen desde Buenos Aires, o sea, como si Buenos Aires estuviese bajo el control no del gobierno de la ciudad, pero por el gobierno nacional. Eso significa también que ahora son las fuerzas de seguridad nacionales que van a estar a cargo de todo lo que es el equipamiento de seguridad en la capital federal de Brasilia. El otro punto importante es que el presidente también anunció un orden de detención del secretario de Seguridad de la capital federal. El secretario de Seguridad, es importante decirlo, era el ministro de Justicia y de Seguridad de Brasil hasta la semana pasada. Es un aliado de Jair Bolsonaro, se llama Anderson Torres, y ahora es el secretario de Justicia de la capital de Brasil, de Brasilia. Y este secretario se fue a Estados Unidos, en donde está Jair Bolsonaro. Aún más, este secretario fue invitado al gobernador de Brasilia, de la capital de Brasil, para ser su secretario de Seguridad y de Justicia. El gobernador de Brasilia es un aliado de Jair Bolsonaro también. Bueno, el gobernador... Ahora quiero que me cuentes un poquito más de la figura de Anderson Torres, porque me parece que es un personaje clave en esta trama, pero el gobernador de Brasilia, de apellido Rocha, se disculpó con Lula. En principio se despegó completamente del accionar de su propio ministro. Exactamente, recién publicó un video en las redes sociales en el que se disculpó también por la acción de los agentes de seguridad de Brasilia, porque hay varios videos, hay varias pruebas, evidencias que estos agentes de seguridad acompañaron a los terroristas, a los manifestantes, los apoyadores que destrozaron hoy los predios principales de la capital federal. Y no solo los acompañaron, los filmaron, los dieron apoyo, y no hubo ningún momento de represión o de un momento de contención de estos manifestantes. Por eso Ibanez Rocha, el gobernador de la capital de Brasil, salió hoy en las redes a disculparse con el presidente Lula y también con el presidente del Congreso Nacional, porque hay muchas pruebas de que sí hubo omisión, por lo mínimo, de las fuerzas de seguridad de la capital de Brasil. Ahora, María Marta, ¿qué sospecha el gobierno brasileño? ¿Que esto fue solamente una cosa de un grupo de vándalos, fascistas y nazis para generar un poco de caos? ¿O que acá estaba la intención, el plan de hacer efectivamente un golpe de Estado? Desde algunos días, yo te cuento que hoy a las 12 de la tarde del mediodía ya había varias convocatorias en las redes sociales desde varios días, porque sabemos que desde que el presidente Lula ganó la segunda vuelta, al fines de octubre acá,
varios apoyadores del expresidente Jair Bolsonaro se hicieron una gran convocatoria y estuvieron a frente de los cuarteles generales del ejército. Estuvieran ahí, hubo una gran movilización, siempre con una impronta de pedir un golpe de Estado, una intervención militar, nunca aceptando el resultado de las elecciones, siempre contestándolos. Esto siguió, la movilización no estuvo, se desenchufó, por así decirlo, en los últimos días. Sin embargo, antes de las elecciones, antes de la inauguración de Lula, estas personas se fueron más al cuartel general del Congreso, sobre todo en Brasilia, pero también en otras capitales importantes de Brasil, ciudades de 2, 3, 5 millones de habitantes, de São Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, estuvieron ahí, y esta movilización, luego de la inauguración del presidente Lula hace una semana, creció. Así que este clima de golpe de Estado, de una impronta, de pedir una intervención militar, eso creció en los últimos días, pero se puede decir que desde la victoria del presidente Lula al fines de octubre, eso siempre estuvo y nunca hubo una orden del presidente Bolsonaro o de ninguna otra fuerza de extrema derecha de decir a estos manifestantes que salieron de estos lugares. Claro. Bueno, lo que vos marcás, ¿no? Se venía pidiendo una intervención militar. ¿Cuál es el papel, cuál ha sido la respuesta en estas horas de los jefes de las Fuerzas Armadas? El rol de los jefes de las Fuerzas Armadas fue un rol de omisión. Se puede decir, la semana pasada, cuando el presidente Lula anunció su gabinete y anunció los jefes de Fuerzas Armadas, ellos no se manifestaron sobre eso, no hubo en ningún momento un anuncio o un discurso en el sentido de que salieron estas personas, pero tampoco, o sea, nosotros sabemos que si hubiese, estas personas no habían escuchado, porque están bajo el liderazgo de otros líderes, que eran los líderes militares que estaban en el gabinete de Jair Bolsonaro, y estos líderes no se manifestaron. Incluso, le puedo contar, que incluso el jefe de la Armada de Brasil, que fue convocado por el presidente Lula, el ex jefe que estaba en el gabinete de Jair Bolsonaro, no estuvo en la inauguración del jefe que fue convocado por Lula. O sea, varios de los ministros, de los jefes de gabinetes de Jair Bolsonaro no estuvieron en el traspaso de la inauguración del gabinete. Así que hubo un silencio, una omisión de las fuerzas federales que estaban en el gobierno anterior respecto a toda la movilización que acá en Brasil ya se sabía y ya se veía que estaba pasando, sobre todo en la capital federal. ¿Y cuál es la visión que hay hoy desde el PT, desde el gobierno, desde el corazón del gobierno de Lula, respecto a la figura de José Múcio, que es el flamante ministro de Defensa, que había tenido declaraciones bastante polémicas en la semana respecto de las manifestaciones que se venían registrando, desconociendo el triunfo de Lula, diciendo que no eran, desde su punto de vista no era golpista, que él tenía amigos y familiares entre los que manifestaban? ¿Qué se está viendo hoy de este personaje? Está muy buena tu pregunta, Darío, porque Múcio es un personaje muy clave, importante y obviamente muy controverso entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas que apoyan al presidente Lula. Hay partes que dicen que Múcio tiene que renunciar, pero se ve que precisamente Múcio fue indicado a este puesto de ministro de Defensa porque tiene un diálogo con las fuerzas que apoyan a Jair Bolsonaro. Ya hubo varios momentos en el que Múcio y Bolsonaro intercambiaban elogios y hablaban bien uno de otro. Múcio tiene un papel clave porque justamente su rol no es el rol de conflicto de la izquierda hacia estos personajes que, por ejemplo, hoy salieran a invadir y hacer estos actos de terrorismo en la capital federal.
Múcio es un político de derecha. Es importante entenderlo. Múcio es un político de derecha y que fue puesto ahí, es un civil, no es un militar, como había en el gobierno de Bolsonaro, es un ministro de Defensa civil de derecha que fue puesto ahí precisamente para este diálogo que le resulta difícil a la izquierda y también al presidente Lula con estas fuerzas de extrema derecha que están en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro, es importante decir a los televidentes de América Latina que el presidente Bolsonaro tuvo un 49% de los votos. O sea, tenemos un país dividido acá. Así que hay que dialogar y encontrar una forma de lidiar con las fuerzas de derecha, de centro derecha y de extrema derecha que votaran a Jair Bolsonaro. Ahora, ¿y cuál es, qué grado de penetración tiene el bolsonarismo dentro de las policías? Y te pregunto específicamente por las policías militares de algunos de los estados. Hoy lo vimos con Brasilia, pero ya hay sospechas, te diría que hasta desde el día de las elecciones, de que pudieran intervenir para favorecer a Bolsonaro y perjudicar a los seguidores de Lula, algo que llevó incluso a una orden en su momento del Supremo Tribunal Federal. Digo, ¿efectivamente hay un bolsonarismo importante dentro de los policías? Otra buena pregunta, Darío. El bolsonarismo está bastante infiltrado en las fuerzas policiales en Brasil. Es importante decir que la mayoría de las fuerzas policiales acá en Brasil son militares. Jair Bolsonaro es un capitán del ejército que en los 30 años en que fue diputado de la nación, siempre tuvo una agenda direccionada a las fuerzas militares. Sí. Así que incluso hay números, hay encuestas que muestran que la policía apoya a Jair Bolsonaro. Lo que vimos hoy, o sea, la omisión, el modo como los policías de la capital de Brasil estaban tan solo siguiendo y no reprimiendo los vándalos que estaban destrozando el Palacio Presidencial, el Senado de la República, el Congreso de la Nación y la Suprema Corte Federal. El modo que se vio eso no tiene comparación con cómo lo se ve, por ejemplo, cuando hay otros disturbios de fuerzas de izquierda o de centro, sean profesores, maestros, estudiantes. Esa es una señal evidente de que las fuerzas bolsonaristas, de las fuerzas policiales, son bastante bolsonaristas. Y yo te digo una vez más, hay imágenes de los policiales hoy que estaban filmando los manifestantes mientras entraban en los predios del gobierno de la nación. Es una señal evidente de que el bolsonarismo está bastante infiltrado y yo le digo que eso no es de hoy, eso es de pelo menos 5, 4 años cuando el expresidente Jair Bolsonaro fue electo. Ahora, es algo, digo, ¿cómo se resuelve esto o qué acciones imaginás vos de acá hacia adelante? Porque evidentemente es un problema a resolver, pero acá esto empieza empieza a jugar también el federalismo, porque los estados son muy autónomos. En Brasil las policías son autónomas y tampoco es fácil pensar que puede ir haciendo intervenciones federales como la que hizo ahora en Brasilia de forma indefinida. Digo, ¿qué respuesta imaginás ante este problema grave que pueda haber del parte del gobierno de Lula? La respuesta ahora, en primer momento, es hacer un inventario de todo lo que pasó en la tarde de hoy en Brasilia. Es decir, hay destrozos, hay destrucción en predios públicos que son incluso patrimonio de la nación. No es que son patrimonio del gobierno que está, de Lula o de Bolsonaro o de Fernando Henrique o de Dilma. Son patrimonio histórico de la nación. Esa es una primera cosa. O sea, hay que haber una responsabilización por los que causaron esta destrucción. Y hay un harto material en video porque los manifestantes, los terroristas de hoy, no se preocuparan en ocultarse. Así que hay un harto material para responsabilización de estas personas en el día de hoy. Estas personas ya fueron detenidas, por lo menos, como les conté al principio de la entrevista,
170 personas y hay que responsabilizarlas. En un segundo momento, ver lo que va a pasar en la relación entre el gobierno federal de Lula y el gobierno de la capital, Brasilia, porque Brasilia sí tiene una autonomía respecto a las fuerzas de seguridad, respecto a todo lo que pasa en los predios públicos ahí. O sea, este diálogo entre el gobierno nacional del presidente Lula y el gobernador de Brasilia es muy importante, entendiendo que el gobernador de Brasilia es un apoyador de Jair Bolsonaro. Por ahí va a ser la clave por lo que va a pasar en el restante del país. Es importante decir que varios gobernadores de otros estados de Río de Janeiro, de São Paulo, por ejemplo, que también son apoyadores de Jair Bolsonaro, salieron a condenar lo que pasó en la tarde de hoy. Y eso también lo hizo el gobernador de Brasilia. A ver si con las evidencias, con las imágenes que tenemos hoy, va a haber un discurso en relación a la condena de los actos de destrucción que vimos hoy, o si va a haber alguna divergencia respecto a las fuerzas bolsonaristas. Hay que ver también cómo se van a manifestar los principales líderes del bolsonarismo acá en Brasil. Es importante decir que el presidente Bolsonaro, el expresidente Bolsonaro, está en Estados Unidos, pero sus hijos, que son diputados, senadores, están acá. Claro. María Marta Bruno, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias, Darío. Una buena noche a todos.